Nacional de Cuyo para un cargo de profesor título. Entonces, pero van a estar los doctores Busi y Escarlato haciendo con ustedes, participando, a ver cuánto de semiología han aprendido hasta esta noche. Bien, Alfredo, adelante. Muchas gracias. ¿Pueden apagar un poquito más? Sí. Bueno, buenos días, muchas gracias por el recibimiento. Hoy vamos a hablar del impacto que tienen fuera de la ciencia. Al revés, se va. Pongamos ahí, listo. Sí. Si no, música de boliche. Va. Bueno, hoy voy a tratar de mostrarles un ejemplo del impacto que tiene fuera de la ciencia un descubrimiento científico muy importante. Ustedes saben que tanto los historiadores de la ciencia, de la técnica, como los sociólogos o los historiadores de la cultura están de acuerdo en que muchas veces grandes cambios culturales o sociológicos determinan la aparición de determinados avances tecnológicos, y lo inverso también es cierto. Muchos avances tecnológicos provocan cambios sociales. ¿Quién puede negar lo que hizo Internet, por ejemplo, ¿no? con la sociedad? Y el descubrimiento de los rayos X a fines del siglo XIX provocó realmente una revolución en la ciencia, en la medicina. Muchos dicen que el diagnóstico médico se divide históricamente en dos mitades, antes de los rayos X y después de los rayos X. Fue impactante el cambio que hubo y fue casi inmediato después del descubrimiento. Pero también hubo otro cambio, tal vez igual o más profundo, más silencioso, que llevó más tiempo, que tiene que ver con los cambios que se provocaron en la sociedad, en la cultura, en el lenguaje, en los artistas. La primera vez que yo armé esta conferencia la llamé la disolución de la opacidad. Fue en la inauguración en un congreso de radiología. Y cuando terminó se me acercaron muchos colegas a decirme, yo pensé que ibas a hablar de la placa de tórax, de cómo se disuelven las opacidades pulmonares. Por eso prefiero mostrar primero ese subtítulo que explica un poco qué es lo que vamos a mostrar. Ustedes saben que los rayos X son una forma de luz. Físicamente forma parte del mismo espectro y es una forma distinta de ver, en realidad. Nosotros, gracias a ellos, podemos ver cosas que no vemos a simple vista. Si tenemos que hablar de visión, tenemos que hablar de Leonardo. Saben que este año festejamos, una conmemoración, los 500 años de su muerte. Es el año Da Vinci este. Da Vinci era un enamorado del sentido de la visión, decía que era el sentido más perfecto de los que tenemos, estudió mucho los ojos, decía que los ojos son la ventana del alma, que es el órgano principal para que el entendimiento tenga la más completa y magnífica visión de la naturaleza. Es el lugar por donde nos centra el conocimiento, el más importante. Asesora y corrige todas las artes. Como les decía, los rayos X también son una forma nueva de visión, distinta, más poderosa, que también nos deja ver otras cosas. Este es un chiste que apareció en el diario Clarín hacía poco, que Kirchner había asumido como presidente, vivía también en Fontana Rosa. Ustedes saben que él tenía una personalidad muy vigorosa. Acá hay dos médicos, por lo menos este radiólogo, tiene una radiografía. Él tenía muchos episodios agudos gastrointestinales, tenía un colon irritable. Y fíjense lo que dice: acá se explican los famosos enojos del presidente Kirchner. A veces se deja llevar por su espíritu conciliador, pero a veces no puede evitar verse manejado por su colon irritable. Fíjense toda la información que estas personas sacan viendo la radiografía, que es ver el interior. Es ver el interior.
nosotros usamos permanentemente, sin darnos cuenta, en nuestro lenguaje muchas metáforas. Y una de las más usadas es utilizar el sentido de la vista, el hecho de ver, como el hecho de tener conocimiento. Recuerden lo que decía Leonardo. Los diarios son una fuente inagotable de estas cosas porque muestran lo que decimos aquellos que vivimos en esta comunidad. Este es un suplemento, creo que de Clarín, que hablaba de los trastornos alimentarios de los adolescentes. Y fíjense, el título es Darse cuenta, ¿no?, de lo que pasa con los hijos que tienen este trastorno, y abrir los ojos. Cuando uno abre los ojos, enseguida se da cuenta, tiene el conocimiento. Mirar la inflación, fíjense, mirarla, estudiarla. Revista La Nación de un fin de semana, Eduardo Galeano, fantástico escritor. Una mirada profunda, fíjense que empiezan adjetivos a calificar un poco más la forma de ver. Esto es una mirada profunda. Y este tiene como una especie de supervisión, todos los puntos de vista, todo el conocimiento. Y a veces cuando el ojo desnudo no es suficiente, apelamos a la tecnología, en este caso, a la lupa. Cuando alguien nos dice, está bajo la lupa, ¿qué significa? Nos están estudiando detenidamente. Incluso a veces hasta ponen la lupa, mostrando el efecto que hace. Y si la lupa no alcanza, tenemos el microscopio, para estudiarlo más todavía. Fíjense en este suplemento deportivo, acá arriba dice los más populares bajo observación. Ni siquiera está nombrado el microscopio, no está la palabra microscopio ahí, pero está puesto. Esto es un instrumento técnico, científico, pero sin embargo todo el mundo sabe lo que se quiere decir con eso, no hace falta ni mencionarlo. Hablamos de hacer visible algo cuando queremos que se note, que todos hablemos de eso, eso es hacerlo visible. Y por lo tanto, lo que está invisible está fuera de nuestro conocimiento, es algo que está escondido. Por esto acá aconsejaban cómo hacer para hacer visible lo que en este caso algunos postulantes no quieren esconder, quieren disimular. Fíjense la importancia del sentido de la vista para el conocimiento. Por eso a veces se habla de transparentar los datos, si no están opacos, están escondidos. Cuando uno está en la oscuridad no encuentra el camino. En cambio, cuando se hace la luz, vemos. Si vamos a hablar de cuando se hizo la luz, tenemos que ir al Génesis, primer libro de la Biblia, que en el versículo 3 dice Dios hizo la luz. Génesis. Y la génesis de la radiología ocurrió cuando este físico, no era médico, era un físico alemán, Guillermo Conrado Röntgen, descubre los rayos X, unos rayos invisibles que existían desde que existe la naturaleza. Röntgen no inventó los rayos, los descubrió. Los rayos existen desde que existe la naturaleza. Colón no inventó América, la descubrió, existía América antes que Colón la descubriera. Él, que era un físico genial, hubiera pasado la historia de todas formas de no haber descubierto los rayos X, los descubrió en un laboratorio de física. Y este sencillo equipamiento, miren que poquitas cosas que hacían falta, logró hacer visibles cosas que son invisibles, como los huesos adentro de una mano. Como les decía, esto tuvo un impacto enorme en la ciencia, no únicamente en la medicina. Con esto se estudian materiales, se estudia el espacio, pero por supuesto también en la medicina. El cambio fue brutal. Por ahí ahora entonces tiene más sentido este título y podemos explicarlo un poco más. Disolución, por supuesto es la acción y efecto de disolver,
Fíjense que también significa relajación en costumbres. Este es el diccionario de la Real Academia Española. Opacidad es la calidad de opaco. Opaco obviamente es lo que impide el paso de la luz. Oscuro, sombrío, y fíjense, también significa triste, la persona apagada. Entonces esto es lo que se diluye. Como les decía, el equipamiento era muy sencillo, era muy barato, costaba realmente poca plata tener esto. En todos los laboratorios de física de la época existían, por eso este descubrimiento se diseminó enseguida. Apenas apareció la noticia, incluso en Argentina, todos los laboratorios tenían este aparato e inmediatamente empezaron a hacer radiografías. No fue hecho con una supercomputadora en la NASA. Tanto es así que los diarios más habituales de la época, el New York Times, se explicaba muy sencillamente cómo se podían producir estos rayos X. Obviamente por la medicina hubo un trabajo febril, se empezó a radiografiar todos los pacientes. Obviamente no se conocía la anatomía radiográfica normal, se empezó a construir ese conocimiento, a tal punto de que muchas veces, como en este libro, publicaban las placas al revés, que esta radiografía de tórax está al revés, ahí tienen uno de la época para que se den cuenta, ¿no? O sea, estos son los diafragmas, acá está el vértice pulmonar. Esto pasaba. Llevó un tiempo a conocer la anatomía radiográfica normal. Pero lo más importante era esto, fotografiar objetos invisibles. Todos nosotros hemos nacido con la radiografía ya existiendo, pero para esta época este concepto fue realmente revolucionario. Fíjense, encontrar balas usando luz, balas dentro de los pacientes. Ustedes saben que en aquella época un paciente baleado requería de la habilidad del cirujano para encontrarla, había que buscarlo a ciegas, había que abrir al paciente y buscarla. Ahora con una radiografía enseguida se sabe dónde está. Una nueva luz. Como les decía, los rayos X forman parte del espectro electromagnético. En nuestro país, el doctor Tomás Barsi, en Bahía Blanca, miren la calidad de las radiografías que hacía, año 1902. Fíjense cómo llamaba él a esto. Luz Röntgen. El mismo año, 1895, dos hermanos franceses, Augusto y Luis Lumière, ¿qué inventan? El cine. Muy bien, el cine, la luz en movimiento. El mismo año, un médico vienés también describe una nueva técnica que, según sus palabras, arrojaba una nueva luz al alma, el psicoanálisis. En ese año sale este famoso libro, Estudios de la Histeria, publicado en Leipzig y en Viena. Toda esta nueva luz, esta luz penetrante que permite ver objetos invisibles, esta luz en movimiento, esta luz para llegar al alma, aparece a fines del siglo XIX en una de las etapas más opacas de la historia de la humanidad, que es la etapa victoriana, la etapa más pacata. Acá todo era opaco. Fíjense, hasta el agua es opaca. ¿Ven que se refleja todo? Miren cómo iba vestida la gente en una escena de verano. Ropa sobre ropa sobre ropa. Por supuesto con el paraguas para no quemarse por el sol, que era en contra de la moda. La moda era estar pálidos. Fíjense la gente cómo se vestía para hacer un deporte. Miren las ropas. Ropa sobre ropa sobre ropa, sombreros, corbatas, chaleco, camisa, saco. Fíjense un domingo a la tarde, a la orilla del Sena en París. El aspecto de aburrimiento que tiene esto, ¿se dan cuenta? Fíjense en la playa, no únicamente la gente iba vestida a la playa, la gente se metía al agua vestida. ¿Se dan cuenta el simbolismo de eso, lo opaco, la cantidad de capas que hay, guardando la intimidad? Y todo este mundo opaco fue atravesado por estos rayos que permiten fotografiar a través de esos cuerpos opacos. Aparecían libros sobre los rayos X para cualquiera
porque les repito, se podía comprar este aparato en la ferretería de la esquina. Aparatos de todos los tipos para profesionales y amateurs, y estaba explicado sencillamente cómo hay que configurarlo para que cualquiera en su casa pueda tener uno. Se hacían exhibiciones. Fíjense qué interesante cómo está encomillada la palabra ver. ¿Qué significa? Que ahora tiene otro sentido la palabra ver. A través de una hoja de metal, a través de un bloque de madera, contar las monedas dentro de su bolso. Hoy no nos llama la atención eso. Tanto es así que en los grandes shoppings de aquella época, que había exhibiciones, fíjense acá abajo, se mostraban los dos descubrimientos más importantes y más atrayentes para la gente: el cine de los Lumière y los rayos X. Y había espectáculos, por supuesto muchos actuados. Edison, Thomas Alva Edison, usó mucho los rayos X, trabajó mucho con los rayos X. Él tenía mucha habilidad para hacer grandes espectáculos, hacía exhibiciones. Esta persona que está acá, que era su asistente, Daly de apellido, fíjense cómo usaba su mano. ¿Ven la mano? Estos están viendo la mano de Daly en esa pantalla. Murió como consecuencia de los rayos X, murió amputado varias veces. Había estudios de radiografía, así como había estudios de fotografía, y las familias iban a los estudios a sacarse fotos, también se sacaban radiografías y las ponían en la chimenea. Esa era la gran novedad. Poco tiempo después, al descubrimiento de los rayos X, aparece el descubrimiento de la radioactividad, un distinto tipo de radiación provocado por el cambio en ciertos elementos que justamente se llaman radioactivos. Esto también aportó a todas estas ideas y sumó a la idea de la clarividencia, la cuarta dimensión, ver el aura. Y empezaron a aparecer en los diarios noticias fabulosas. El cáncer se cura por la aplicación de los rayos X, ¿cierto? El radium y los rayos X se usan para la belleza. Vendían cremas radioactivas que las mujeres se ponían para ser más bellas. El radium hace ver a una chica ciega. El radium como sustituto para el gas, electricidad y cura positiva para cualquier enfermedad. Se fueron al pasto ya, ¿no? Se vendía agua radiactiva que la gente compraba y tomaba para rejuvenecerse. Incluso la gente se metía en las minas de uranio y brindaba con el agua de ahí. Esto es en Buenos Aires, Lo mejor de las aguas naturales minerales, la más rica en fuerza radiológica. Y este mundo radiante entró por todos lados, como pasta dentífrica y como supositorio. Había remedios para reumatismo, baterías, jabón, eso significa rayos X, lo saben, ¿verdad? Lustramuebles, hojitas de afeitar, whisky. Y como el whisky da dolor de cabeza, también lo exponían a los rayos para sacar el dolor de cabeza. Pero fíjense cómo empieza a aparecer algo que se repite mucho después. Fíjense, este paciente que tiene cefalea, ¿ven la cefalea dentro del paciente? ¿La ven? Eso es la cefalea. Estamos viendo la cefalea, además de su anatomía. Sigue. El radium puede probar el germen de la vida. El radium puede producir vida. Pero esto no es nada. Se encontró el secreto del sexo. Uno de los temas más tabúes de la época. Entonces, estas bañistas de fin del siglo XIX, fíjense la cara de embole que tienen, fueron caminadas por estas.
Fíjense lo importante, se puede estar más desnudo que sin ropa. Se puede estar desnudo hasta los huesos. Eso es estar desnudo ahora, no estar sin ropa. Eso lo ve cualquiera. Este chiste es muy interesante, no se ve, pero acá dice: ella no tiene secretos para mí. Este es el marido, orgulloso de decir: mi mujer no tiene secretos para mí. Y fíjense los cuadros, cómo la expresión de la mujer se pone sensual cuando está desnuda, pero el pudor, ¿cuándo lo tiene? Cuando está radiografiada. Ahí sí está desnuda. Ahí sabemos todo lo que queremos saber de ella. Toda la belleza del mundo está debajo de la piel. Este concepto es importantísimo, porque lo que está diciendo es que la visión del ojo desnudo es engañosa, es mentirosa, no muestra la realidad. En una revista de la época aparecían todas las utilidades de los rayos X, un año después del descubrimiento. Un año, nada. No había internet para diseminar la información. Acá está, por supuesto, el uso médico, está ahí el doctor, los distintos tipos de tubos que había. Ya se usaba en la aduana para revisar el equipaje, pero la gente empezó a tener miedo de esto. Si yo voy por la calle, ¿cómo sé que el que está al lado mío no tiene un equipo de rayos X y me ve mi interior? Esto pasó de verdad. Entonces se pensaba que la gente iba a tener que salir vestida así. Se sabía, por supuesto, que los metales impiden el paso de los rayos X. Esto es cierto. Esta es una propaganda de una casa de ropa interior de Londres que fabricaba de verdad. Fabricaba ropa plomada, ropa interior plomada. ¿Se dan cuenta? Fíjense con qué tranquilidad esta gente camina por la calle, porque sabe que nosotros no podemos ver su intimidad. Están protegidos. Por supuesto que enseguida apareció uno que dijo: pues yo tengo los anteojos que me deja ver a través de eso. Fíjense qué interesante este dibujo. Miren la cara. Ya no sé qué decir radiólogo, pero... Fíjense la víctima de esta violación visual. Fíjense cómo está sin ninguna defensa. Obviamente se ve a través de su ropa, pero fíjense que esta visión es tan agresiva que hasta tiene un efecto físico. ¿Ven que levanta la pollera? Estos anteojos se vendían, yo los conseguí hace muchos años. Pero también así se descubrieron distintos delitos. Los rayos X fueron un arma, es un arma muy poderosa en las cortes. Todos estos conceptos fueron enseguida tomados por los escritores, y hay muchas novelas, no tenemos tiempo de escribirlas todas, pero hay muchas novelas que se basaron justamente en los rayos X. John Campbell es el inventor de una serie que se llamaba Los Invasores, muy típica de la década del 60, por lo tanto ninguno de ustedes la conoce. Y los ladrones de cerebro de Marte eran unos marcianos que venían, que eran iguales a los seres humanos, pero no tenían huesos. Entonces la forma de identificarlos, ¿cuál era? Sacar una radiografía. Montones de novelas aparecieron así. La más conocida por ustedes seguro es El Hombre Invisible, que él se hace invisible a través de unos rayos que lo hacen invisible, pero se hacía visible cuando comía, que es una analogía a las leyes de contraste que usamos. Hasta hace poco hubo también una nueva saga. Hay una película que apareció en la década del 60, si la pueden ver, véanla, El hombre con los ojos de rayos X. Ray Milland es el actor. Es un científico que, no importa el sonido mucho, pero que él intenta conseguir para sí mismo el poder de la visión de rayos X. Hay que en su laboratorio
fabrica unas gotitas. Fíjense que él está viendo a sus colegas, pero tiene los ojos, o sea que ya está haciendo efecto. Ahí está viendo un airome que está debajo. Funciona. Está bailando ahí. Chachán, chachán. Pero después empieza a ver los esqueletos. Y empieza a ver las moléculas. Y por supuesto termina loco. Muy interesante la película. Si hablamos de rayos X, no podemos dejar de hablar de Superman, que como ustedes saben, tiene una visión de rayos X. Acá está viendo una caries que tiene él. Acá está viendo lo que hay adentro de un sobre. Este también es un fragmento de una de las películas de Superman. Fíjense que va a prender un cigarrillo. Él le dice, te aconsejo que no fumes porque te va a hacer mal. Uno solo le dice. Y miren como Superman, ven, hace una radioscopía. ¿Lo vieron? Y le dice, por ahora estás bien. Fíjense que estamos hablando de películas muy conocidas. Además de esa visión penetrante que le permite ver cosas que normalmente no se ven, la visión de Superman también tiene un efecto físico. Recuerda que tiene un efecto calórico. Igual que esto. Además de los escritores, los artistas también se enamoraron de esta idea. Espero que hoy puedan decirme quién hizo este cuadro. Por ahí lo dijeron. Sí, vamos. Este es un cuadro de Picasso. Yo lo vuelvo a mostrar para que ustedes vean cuál era el estilo de Picasso cuando inició su carrera como artista. Acá Picasso tenía 15 años. Ciencia y calidad. Pero después Picasso cambia y Picasso hace estas cosas. Es uno de los creadores del cubismo. Este cuadro se llama Las Señoritas, que es un eufemismo de prostitutas, de Aviñón. Y si ustedes miran detenidamente este cuadro, acá hay varias insinuaciones a la radiología. Porque esta mujer está de espaldas, pero le vemos la cara. Como una radiografía se ve igual de los dos lados. Fíjense que es prácticamente monocromática. Otro pintor de la época, Marcel Duchamp, famoso por haber puesto el migitorio, no sé si conocen la historia, en un museo. Este cuadro es retrato de jugadores de ajedrez. Se identifican acá las cabezas, otra vez un cuadro monocromático, no hay profundidad. Y fíjense cómo pone las piezas de ajedrez entre las dos cabezas, ¿se dan cuenta? Porque es como uno va tratando de adivinar el juego del otro. En un bosquejo que él hizo antes, incluso se ven las piezas dentro de las cabezas. Esto era un recurso muy utilizado en aquella época. Esto es una revista de política. Acá están todos los líderes políticos del mundo. El emperador alemán, acá está el turco, el primer ministro inglés. Y fíjense cómo cada uno de ellos tiene dibujado adentro algo que lo representa. Nosotros vemos los interiores así. Eso también se usó en Buenos Aires. Esta famosa revista que ahora se está editando de vuelta, Caras y Caretas. Esto es del año 1904, creo, sí. Fíjense los personajes políticos de la época, radiografiados, mostrándonos su interior, porque de esa forma descubrimos realmente cómo son. Este es Carlos Pellegrini, que era presidente. Carlos Pellegrini medía como 2 metros de alto. Miren la cantidad de huesos que tienen. 1, 2. Porque dicen que se abría paso a los codazos en la política. Este es Quintana, candidato a presidente, decían que era de madera. ¿Ven cómo está dibujado? Este es Richeri, el ministro de Guerra. Terry, el ministro de Hacienda, era chiquitito. Miren, tiene un solo hueso este. ¿Ven? Tiene un húmero, el fémur, y tiene 3 costillas nada más. Hay